Buenas tardes, muchas gracias a la dirección de la maestría por esta invitación. Lamento no estar presente en forma personal, pero de este modo intentaré acercarles las líneas de investigación que son de mi interés para que pueda guiarles en este proceso de elección del tema de la tesis de grado. En primer lugar, me voy a presentar. Mi nombre es Natalia Priles, soy profesora de carrera de la universidad en el área de Derecho Público, precisamente en el área de Derecho Administrativo. Y mi intención en el día de hoy es presentarles un área problemática general sobre la cual trabajo, sobre la cual dedico mi tarea de investigación, y sobre ella, en base a eso, 4 ejes temáticos que les propongo de manera que pueda resultarles de su interés para la realización de la tesis de grado. Les estoy dejando un formato impreso por si tienen alguna duda o cualquier cosa me pueden contactar a mi correo electrónico. En primer lugar, como les decía, voy a presentar un área problemática, un campo de investigación general sobre el cual trabajo, que denomina la transformación del Estado y los retos del derecho administrativo. Y este gran tema se centra en la exploración de las nuevas tendencias del derecho administrativo, de las tendencias contemporáneas que nos llevan a pensar en un Estado diferente, en un Estado que ha cambiado su rol dentro de la sociedad, en donde ya no se exige un Estado abstencionista o moderador, sino todo lo contrario, un Estado intervencionista que modere su actividad en función de las reglas o de los parámetros que exige el Estado social de derecho. Les propongo, los invito a reformular conceptos e instituciones clásicas del derecho administrativo. Siempre que estudiamos el derecho administrativo lo hacemos desde una visión tradicional, liberal, de corte, como les decía, abstencionista, en donde el Estado es visto como un mero ejecutor de las políticas, y una sociedad donde a lo que se limita es aceptar esas políticas tal cual vienen dadas. De modo que mi área de investigación se centra en reformular ciertos conceptos que están atados a viejas tradiciones del derecho administrativo y proponer adaptarlos al mundo presente, a las exigencias del mundo actual. Sin duda significa para los operadores del derecho administrativo cambiar el eje, cambiar la visión y, sobre todo, desde mi punto de vista, adoptar la cuestión social dentro de lo que es el campo del derecho administrativo. Fundamentalmente a través de 2 conceptos que creo primordiales. Uno es el de buena administración o derecho a una buena administración, y el segundo es la incorporación del lenguaje de los derechos fundamentales y más particularmente de los derechos sociales al derecho administrativo. Como ven, ahí enumero algunos temas que pueden resultarles atractivos para la investigación. En primer lugar, el papel promocional del Estado en el contexto del Estado social de derecho, en el sentido de que ya no es, como les decía, un rol pasivo el que tiene que asumir el Estado, sino todo lo contrario, hay obligaciones, exigencias concretas que podemos exigirle en tanto ciudadanos, lo cual se relaciona directamente con la estructura del derecho administrativo, de la dimensión de los derechos sociales, en el entendimiento o partiendo de la base de que estos derechos son plenamente exigibles para el Estado, no solo en la elaboración de políticas, sino en la ejecución concreta de estas políticas públicas. También, como les mencionaba, el concepto de buena administración bajo la perspectiva del control social, el control social que llamo rendición de cuentas desde la sociedad, es decir, desde abajo hacia arriba, en donde le exigimos a la administración que cumpla determinados principios, parámetros que se le exigen para cumplir eficientemente su función y a la vez promover de manera efectiva los derechos sociales. El cuarto es el de herramientas participativas de control ciudadano en la elaboración y fiscalización de políticas públicas, justamente por esta necesidad que tenemos los ciudadanos de involucrarnos, cooperar activamente y coordinadamente con las actividades que desarrolla el Estado a través de métodos de participación más activos que no se limiten estrictamente al voto y que sean de fiscalización o de, digamos, el estilo de veeduría
continua para el buen desarrollo de la administración. Y finalmente, un tema que considero interesante también es el de las reformas administrativas y modelos de gestión pública a través del análisis, el diagnóstico de lo que son las escuelas nuevas de la administración y los principios que proponen una reforma a los modelos de gestión pública. Entonces, en base a ese área o ese campo de investigación general, una línea de investigación para concretarlo sería los derechos sociales y el derecho administrativo. Dentro de esa línea yo les propongo como temas que pueden después ustedes desarrollar o incluso proponer, pero por lo menos que tengan esta base. Por ejemplo, el análisis de las obligaciones del Estado frente a los derechos sociales, en temas como educación, vivienda, salud, y el control de cumplimiento de las políticas que el Estado desarrolla en esos campos. Por otra parte, puede ser directamente el análisis de una política pública en particular relacionada con alguno de los derechos sociales. Y finalmente el estudio del litigio estratégico como una herramienta útil a la promoción y a la efectivización de los derechos sociales, principalmente obviamente desde el campo del derecho administrativo, por lo cual el litigio estratégico analizado en el ámbito de lo contencioso administrativo para ver de qué manera este fuero, esta jurisdicción puede también promover o también ser parte activa en la efectivización de los derechos sociales. Una segunda línea de investigación que también les propongo se centra, como les dije, en las reformas de la administración pública, en las escuelas que se han desarrollado en el último tiempo, bueno, ya hace varias décadas, pero que están vigentes y que plantean una reforma de la gestión administrativa a través de conceptos como el New Public Management o el neoweberianismo también llamado. Entonces, una de las posibilidades que tienen podría ser estudiar estas reformas administrativas y asociarlas con teorías del Estado, como para ver si en el campo de la práctica estas reformas son útiles o no, qué ventajas o qué desventajas tienen. Otra opción podría ser analizar modelos de organización y gestión pública en determinado contexto ya sea geográfico o temporal, y entonces, por ejemplo, analizar cómo se vivencia en la práctica alguna de estas reformas o de estos nuevos modelos de gestión. Y un tercer tema podría ser también el análisis concreto de estos conceptos que son muy, muy importantes para este tema, que es buen gobierno, gobernanza y derecho a la buena administración, ya sea, digamos, a partir de los parámetros que dan los organismos internacionales en este tema, y ver cómo se fusionan estos conceptos teóricos en temas prácticos. Y finalmente, una tercera línea de investigación que denomino de control social o control social de la cosa pública, es decir, analizar mecanismos de participación ciudadana en la elaboración y fiscalización de políticas públicas. Hay mucho sobre este tema, pero todavía puede seguir investigándose en este campo siempre que se encuentre un tema novedoso como para analizar, y qué mecanismos tiene el ciudadano, la sociedad civil, para involucrarse en la gestión del Estado, analizando, por ejemplo, alguna política pública, ya sea en materia de urbanismo, por ejemplo, o bueno, algún tipo de mecanismo de democracia participativa que pueda ser útil a la buena administración. Espero que puedan ser atractivos estos temas, que sean de su interés, y si no se ajusta estrictamente a alguno de ellos, podemos ver de qué manera ensamblar los temas que ustedes tienen pensados con estas líneas de investigación. Cualquier cosa, como les decía, me pueden contactar a mi correo, mi oficina acá en la universidad, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.